Este programa es apto para toda la familia. Su contenido no presenta escenas de sexo ni violencia. El Canal 9 no se hace responsable por las diferentes declaraciones de las personas o situaciones que se puedan presentar en nuestras producciones, ni tampoco respalda o se identifica con las mismas. Bienvenidos a una edición más del programa Síntesis, el programa del Centro de Historia, Antropología y Cultura de la ciudad de Ubaté. Como de costumbre, hoy estamos Rafael de la Hoz, Ricardo Espejo y quien les habla Nelson Rodríguez. En el Control Master está la dinastía de los Carlos e Iván. Y entramos pues a este diálogo mensual con nuestra teleaudiencia. Hoy tenemos la fortuna de estar con la profesora Luisa Joana Lara Rodríguez. Ella es esencialmente una docente, pero yo diría que va más allá del simple título de docente, que es una maestra. El título de maestra y el título de maestría no se le concede fácilmente a nadie. Ella, además de eso, en este momento se desempeña como coordinadora de la Escuela de Docentes y también ha conseguido el doctorado en bioética en la Universidad del Bosque. El resto dejemos que sea ella misma quien vaya desilvanando este tejido maravilloso que ha sido su vida profesional. Bienvenida, profesora Joana Lara, a este espacio que hoy le acoge y que tiene la fortuna de hablar con usted. Profe Nelson, para todos un saludo muy especial. Gracias por esta invitación tan generosa y por esa presentación tan gentil por parte de ustedes. Nos sentimos muy halagados de poder acompañarlos el día de hoy y esperamos que tengamos un momento muy ameno, en una conversación muy cordial frente a varios temas que nos atañen. Bueno, hay una inquietud. También se dedica, usted tiene inquietudes por la investigación, ha tenido un semillero con estudiantes. Cuéntenos algo de esa experiencia. Tengo la fortuna de ser graduada de la Universidad de Cundinamarca, de la seccional Ubaté, y asimismo de trabajar hoy en día en ella. Soy vinculada a la universidad y en mi trayectoria, en mi paso por este ejercicio docente, estuve vinculada, entre otras cosas, al programa de administración de empresas, donde he tenido la posibilidad de participar en algunos proyectos de investigación y asimismo, como su merced lo menciona, de compartir con semilleristas. Pues para nosotros los temas de investigación son supremamente importantes y vemos con mucho agrado que ustedes también tengan en su centro este enfoque desde la investigación y hemos tenido la fortuna de trabajar con nuestros estudiantes en estos caminos de la investigación. Sí, señor. Muchas gracias, Luisa, y bienvenida a este programa, que la propensión es lograr mantener latente nuestra cultura en todos los ámbitos, tanto en el arte, en la música y como en este momento en la investigación. Es de resaltar que los valores en las investigaciones son muy escasas en nuestro medio, pero ya tenemos algunos eventos culturales que nos están mostrando que aquí hay una cantidad semillera de cultura y que a veces no la aprovechamos. A veces los entes culturales no se muestran, son invisibles. Entonces, bienvenida, Luisa, y vamos a esbozar su obra a través del libro que nos hace conocer qué es la bioética. Díganos a simple y a grosso modo, para que la gente sepa
qué es bioética y cómo es la relación, la interrelación de la bioética frente al ser humano. Ricardo, tu pregunta, además de ser bastante tentadora para una persona que le gusta bastante lo que hace, brinda un enfoque muy importante a partir de la conceptualización de una disciplina que se adentra en las cuestiones más urgentes del mundo. La bioética es esa manera de vivir, esa manera de sentir, donde empezamos a cuestionar y nos damos cuenta de nuestra esencia humana principalmente, y vemos los conflictos y los dilemas en los que nos encontramos en la vida misma. Entonces, este campo, si se le puede llamar así, nos permite enfocarnos y poder ver un poco, como lo mencionabas hace un momento, esas cuestiones urgentes donde el ser humano tiene que actuar. Es un agente transformador, es un agente dinamizador, y la vida, la salud, la tecnología, la educación, que es una palabra que hoy nos está uniendo en este conversatorio, pues nos llama a la acción. Entonces, la bioética es una forma de poder dar respuesta a esos retos que se están enfrentando hoy de forma global. Profesora, quisiera saber, pues a pesar de que se habla de la bioética, pues es un poco sobreespecializado comprender dos términos donde hablamos sobre ética, que es digamos la formación del comportamiento y los valores dentro de la humanidad, ¿sí? Es un principio netamente humano, y la parte de biología, ¿no? Entonces a veces tendemos a sobreespecializar las cosas y hablamos de palabras complejas, ¿sí? Cuando simplemente se trata digamos de una forma de comportamiento de la humanidad como seres gregarios que somos, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo se definiría la bioética? Rafael, qué pregunta tan bonita, porque sí, es así, estamos viviendo un tiempo donde todo es ética, ¿no? Donde todo el tiempo tenemos como una sobredimensión con respecto a los valores y la ética. Pues la bioética es pensar en esos valores para la vida, para la cuestión urgente que me atañe, para poder identificar dentro de algunos aspectos y componentes humanos como la salud, esos conflictos y esos dilemas donde está en juego la dignidad y la vida. Y pienso que ahí es donde hay un componente especial, donde está ese componente diferenciador, donde está ese plus de la bioética. Es pensar en esos conflictos que a veces no podemos armonizar cuando los principios se encuentran, y tenemos que pensar alrededor de eso, cómo poderlos dirimir y cómo podemos sincronizar eso a partir de la importancia de la vida y la dignidad. Podemos pensar de que es como un multiprincipio, porque si lo abordamos desde el punto de vista de las ciencias de la salud, tiene unas connotaciones y tiene unos comportamientos a nivel micro y macro. Así es. O sea, del mismo entorno de uno mismo, de su conciencia, como el libre albedrío, como la objeción de conciencia. Así es. Como los pensamientos íntimos a que tenemos derecho cada uno de los seres humanos, ¿no? Y en contraposición con nuestro comportamiento en una sociedad que debe, como principio universal, tener ese concepto pues yo diría de convivencia de valores y de culturas y de saberes, ¿no?
Bueno, Así si es. me permiten terciar aquí en este diálogo tan Enriquecedor. que se está dando. Pues dentro de una concepción de la educación que repetía y que prefiguraba las cosas, es decir, se imaginaba que nosotros nacíamos, nos reproducíamos, estudiábamos una carrera, Pagamos impuestos y nos morimos. pagamos impuestos y si sobrevivimos, logramos sobreaguar y nos morimos. Sin embargo, me parece que una de las cuestiones interesantes que hace la bioética y sobre todo las reflexiones de la profesora Luisa Lara es ya hacer una apuesta por la vida, y una apuesta que no es dada, sino una apuesta crítica frente a los conflictos que se plantean desde la educación y en su intercepción con diferentes campos y en diferentes contextos. Entonces, es una apuesta por la vida, pero es una apuesta con sentido crítico y que se construye, que tenemos que construir todos los días, me parece. Pero bueno, ya que nos metimos, entonces vamos para esta otra parte. En la pasada Feria del Libro nos encontramos con una sorpresa muy agradable, y es que cuando visitábamos el pabellón de la Universidad de Cundinamarca, nos encontramos con este libro. Entonces decía aquí: Miradas bioéticas, antología de reflexiones para la educación, de la profesora Luisa Joana Lara Rodríguez. Y entonces fue una sorpresa muy agradable. Nos alegramos por la profesora Luisa Joana Lara Rodríguez ver su trabajo, sus reflexiones en letras de molde, pero también tenemos que dejar aquí como centro de investigación nuestro reconocimiento a la Universidad de Cundinamarca. Es decir, que las universidades estén poniéndole el ojo a experiencias como estas, que estén patrocinando que este saber no muera, sino que sea patrimonio de la humanidad, nos parece que es constructivo. Felicitaciones al señor decano y a las autoridades que hicieron posible esto, pero sobre todo al esfuerzo de la profesora Luisa. Hablemos un poco de cómo se fue gestando este libro, es decir, cómo nació, porque estos partos son muy difíciles. Así es. Pues muchas gracias, profe Nelson, por ese saludo y ese reconocimiento especial a la Universidad de Cundinamarca, quien me ha permitido capitalizar un ejercicio escritural que ha venido transformándose y creciendo a partir de unos encuentros afortunados en unos seminarios en mi formación doctoral en bioética en la Universidad del Bosque, como su merced me lo mencionaba inicialmente. Se abre un espacio en la Universidad de Cundinamarca para poder presentarnos los gestores de conocimiento y el aprendizaje con experiencias, con investigaciones, y el señor rector Adriano Muñoz, quien era conocedor en ese momento de mi formación doctoral, me dice: Luisa, hay que capitalizar ese ejercicio de escritura que se hace a partir de los semilleros y de los seminarios que se hacen en el ejercicio de la formación doctoral. Y empiezo inicialmente, para dar respuesta en doble vía. Se construyen estos seminarios, estos ejercicios, y pareciera un primer momento de un trabajo de clase, pero ya con este aporte que me hace el señor rector, pues empiezo a pensar de otra forma ese trabajo y esa bioética, pensada desde las gafas de la educación y la ruralidad, que son las categorías que siempre han atravesado mi vida. Entonces tomo este ejercicio escritural, empiezo a seleccionar algunos de los trabajos, algunos de las lecturas que aquí se muestran,
y empezamos a generar estas antologías de reflexiones para la educación, donde inicialmente tratamos de tomar unos textos, como su merced lo mencionaba hace un momento, en una intersección multidisciplinaria, porque no son bioeticistas necesariamente, ni son educadores necesariamente, y emerge el ejercicio de la bioética, de la reflexión bioética, pero con una homologación pensada hacia la educación. Entonces yo me ponía mis gafas de educadora y empezaba a pensar el mundo de una manera diferente. Y de esta forma nace Miradas Bioéticas, que es un esfuerzo del sello editorial de la Universidad de Cundinamarca a través de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, y pues con este bonito encuentro en la Filbo, donde nos invitan a presentar el libro, y me siento pues muy agradecida del ejercicio y de poder generar este aporte a través de mi libro, y muy agradecida con ustedes por verlo con esos ojos tan generosos frente a lo que aquí está escrito. Bueno, hay una apreciación muy importante. Nosotros avisoramos que el libro tiene un punto muy adelantado en el sentido de reflexión. Me llama la palabra reflexión, ¿no? Entonces, esas reflexiones que usted plasma a través de sus artículos, yo veo que son unos ensayos tomados de varios autores que hablan de la vida del hombre frente a la vida, ¿no? La responsabilidad que se tiene frente al entorno, a lo que lo rodea, ¿no? Y me llamó la atención el abordaje que haces desde todos los tópicos, ¿no? Económicos, del medio ambiente, de la ecología, de la filosofía, hasta de la virginidad, ¿no? Sí, entonces, y me llamó mucho la atención la parte de los valores en la economía, ¿no? Que mencionas ahí a Mariana Mazzucato, pero más adelante está un artículo de Foucault, el filósofo, y más adelante está un abordaje sobre la ecología, sobre el comportamiento humano, sobre digamos hasta sobre la biodiversidad que existe a nivel del ser humano, hasta el respeto que hay frente a la vida misma. Esas reflexiones, entonces, yo veo que Luisa dice que esa perfección, si es que se puede llamar así, llegar al hombre o el ser humano en su comportamiento a lograr pues una utopía, digamos, de vivir plenamente sin hacerle daño a nadie. ¿Será que la educación es la única que nos puede ayudar, o qué otros enfoques podrían ayudar ahí? Bueno, aquí estamos en un momento urgente en el que tenemos que pensar en la educación como una respuesta a la crisis que vivimos, pero desafortunadamente todavía nos falta trabajar mucho sobre eso, y es una de las reflexiones que hace el libro, y que muy gentilmente haces esa síntesis y con esa anticipación de sentido tan acertada, porque efectivamente lo que tratamos es de hacer un tejido con esas voces, y es que la vida es algo que nos convoca, la crisis en este momento es algo que nos tiene que hacer pensar en lo humano, en palabras de Amartya, es en lo que consideramos valioso ser y hacer y vivir. En ese sentido, tratar de traer esas voces y sentar esos autores a dialogar, pues sí, fue un ejercicio interesante, sí, interesante, y es la forma como podríamos presentar. Hay muchas formas, hay múltiples formas, pero la educación tiene un llamado urgente que atender. Es la reflexión principal. Ya no podemos seguir con los mismos paradigmas del siglo XX, porque hay unas nuevas desigualdades, unas nuevas pobrezas, unas nuevas formas, conceptos de vida, y ya hay cosas que quedaron sin resolver, y la educación tiene que actuar. Es una invitación a transformarse, a que sea que seamos sujetos y agentes transformadores de cambio, y que tenemos una responsabilidad frente a ese cambio, todos. Y creo que es la reflexión principal del libro, y esperaría haber dado un poco de respuesta, porque ese tema es
para 20 programas más. Es que es complejo, sí. Pero es una pregunta que toca el centro de la cuestión. Bueno, sin duda que se han logrado propósitos. Es decir, yo quisiera señalar lo siguiente. Ha salido fortalecido, por ejemplo, el concepto de educación, pero sobre todo el concepto de educar. Es decir, una de las crisis de la educación la ha provocado que se le perdió de vista el hombre y la mujer, el ser humano. Y entonces vemos mucho énfasis a veces en programas que solo tienen que ver con la memorización y el manejo mecánico de unos contenidos de las disciplinas. Este libro llega y dice, no, la educación está muy lejos de ser eso. Es decir, la educación se imbrica, se entreteje e interactúa con las problemáticas del mundo y se toma partida. La educación se imbrica con las problemáticas del mundo que atentan contra la vida. Y entonces se hace esta hermosa obra, Miradas Bioéticas, Antología de Reflexiones para la Educación. Y da otra puntada, dice: la educación no es neutral. La educación tiene que asumir compromisos, tiene que tomar posiciones y tiene que hacer rupturas. La educación no está para navegar en aguas tibias, la educación tiene que hacer rupturas. Y por eso, en uno de las reflexiones, y como bien dice Ricardo, de los ensayos que se hace al comienzo, se hace de la mano de Paulo Freire. Y Paulo Freire nos dice: vamos a construir futuro, pero el futuro no es un regalo gratuito. El futuro es problemático y tenemos que pensarlo, reflexionarlo. Es decir, cómo situarnos en ese planteamiento de Freire. Y abriríamos con una pregunta: ¿qué conflictos tiene que abordar la educación? Para meternos con ese capítulo del libro. Ese es un tema apasionante, porque quienes vivimos la educación desde diferentes perspectivas, comprendemos que la educación no puede ser pasiva, que la educación tiene un papel protagónico en todos los conflictos que se están presentando, en todas las dificultades, en todos los retos, en todas las formas que encontramos hoy frente a todos los cambios globalizantes. En este sentido, Freire nos hace una invitación muy puntual, y es que el futuro no nos define ni nos construye, sino que es algo a lo cual debemos pensar en perspectiva, con responsabilidades, con una mirada situada. Esa palabra que acabas de decir, situada, me parece supremamente importante, porque los seres humanos vivimos experiencias y debemos solucionar y aportar a los conflictos de nuestro contexto, de nuestro territorio, que atienden a especificidades y particularidades. Y la educación debe comprender esa pluridiversidad, que es un concepto bastante transmoderno, debe comprender cómo esas dinámicas se están moviendo y son tan diversas entre sí. La educación, en cierto modo, tiene muchas formas de verse, hacerse y sentirse, y pienso que eso tiene que ver mucho con el acto educativo, ¿cierto? Con el acto educativo, llamémosle así, en nuestras palabras y siguiendo a Freire. Entonces, es una reflexión en cuanto a la importancia del enfoque que se le debe prestar al futuro como único recurso que tenemos en este momento ya agotado. Porque ahorita hay un montón de tecnologías y un montón de cosas de las que el mismo hombre está sintiendo miedo de ser reemplazado, pero hay cosas que los seres humanos tenemos que nunca podrán llegar a ser reemplazables por una máquina. Pero sí tenemos, más que ese miedo, más que pensar en el futuro con miedo, tenemos que pensarlo asumiendo la responsabilidad que tenemos del papel histórico hoy
frente a esos cambios. Entonces, y atemporal sería también, y por atemporal. ejemplo, desde las doctrinas aristotélicas y la formación de los valores, ¿sí? Que es la educación debe ser ahora como más atemporal. ¿Qué quiere decir atemporal? De que todos los autores a lo largo de la historia han dejado sus puntos de vista y sus aportes que permiten siempre perfeccionar un concepto, como lo dijo Potter, el autor del término, de la terminología de bioética, ¿no? Entonces, es atemporal en el sentido de que la formación debe ser un concepto universal, ¿no? Para que nosotros nos reconozcamos como humanidad, es un concepto bastante universal, ¿sí? Así y es. tiene que ver con lo científico y tiene que ver también con los valores intrínsecos, como dicen. Tan bonito eso que mencionas del reconocimiento hacia nosotros mismos en términos de formación, de educación, que podemos hacer muchas distinciones al respecto, de pedagogía, y que son temas que de alguna manera son transversales y que, como diría Silvio Rodríguez, no es lo mismo, pero es igual en diferentes perspectivas, pero es precisamente lo que mencionas, es un llamado a ese reconocimiento de nosotros como humanidad y qué es lo que tenemos que hacer para esa conservación y preservación de lo que nos hace humanos, efectivamente. Sí, y ya mirando el momento, digamos, estas sociedades y este tiempo contemporáneo, que todo cambia, todo va rápido, hay veces los valores se distorsionan o hay veces se dejan a un lado. Prevalecen otros valores, entre comillas, que no son tan valores. Aquí hay muchos dioses, ¿no? El dios del consumo, el dios del dinero, el dios de tener, que se consideran que son metas cuando alternamente van destrozando al otro o van compitiendo, van dejando huellas que van descomponiendo la historia, digamos, en el sentido de que van haciendo daño. Hoy las guerras, o en este momento hay como 17 guerras, hay una violencia indiscriminada contra un pueblo donde se bombardea y se asesina a nombre de un poder. Hay creencias que hacen que el pueblo de Dios escogido, un pueblo de Dios escogido matando a un pueblo, eso no es Dios no ha escogido eso. Y así, etcétera. La famosa inteligencia artificial, es decir, hay un temor, hay un miedo de que ese medio sea utilizado para sacar provecho y digamos sacar ventaja frente a los que no la manejan o hacer creer cosas que no son ciertas, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, a las nuevas generaciones son muchachos, muchachas, pero ellos no tienen la culpa, que crecen, digamos, no crecen con valores, sino crecen es como en una carpeta de precios. Entonces miremos qué pensamos frente a lo que nos viene. Mire, para no dejar ir la cuestión, es decir, nos hablaba Rafael del valor y lo ubicaba en el tiempo. Nos habla Ricardo de unos dioses y me parece que el término es muy bien utilizado porque nos los han puesto ahí delante, los dioses del consumo, los dioses de la guerra, los dioses del acaparamiento. El problema radica en que la humanidad no está siendo formada para asumir una actitud crítica frente a eso, para desmontarle el trono a esos dioses, para torcer el pescuezo a esas cuestiones. Entonces, aquí hay una expresión muy bonita de la profesora Luisa, y es la intención, nos habla de la intención de formar pues generaciones que sean capaces de mirar a los ojos a esas estructuras del poder que reparten la injusticia, que reparten la violencia,
decir, yo veía hace unos días cuando un mandatario habló de dignidad, la clase política se revolucionó toda, no, pero ¿cómo va a decir que dignidad frente a un señor tan poderoso? Y entonces la dignidad era un vocablo, y más que un vocablo, era la expresión de una vivencia de los antiguos habitantes de estos continentes. Eso nos viene desde allá, ese término, y hay que reencaucharlo y hay que ponerlo al servicio de la educación. Bueno, ¿cómo entablar ese diálogo entonces con las problemáticas tremendas que tenemos? Y sugiero que hagamos una repasada, una mirada a otro aspecto, aprovechando una coincidencia, ¿no? Que acá hay una persona de nuestro grupo de investigación que tiene formación en agropecuarias. Rafa, les sugiero que entren ustedes en diálogo para hablar de ese problema de la ruralidad, de las ruralidades y cómo se cruzan sus problemáticas con la educación. Pues yo pienso que la ruralidad es, primero, es parte de nosotros mismos. A veces nosotros tratamos de despegarnos de nuestro entorno bucólico cuando hablamos de la vida en el campo, que esa ha sido, pues, prácticamente eso lo hemos vivido todos, ¿sí? Que a veces tratamos como de abandonar, como de sentirnos más cosmopolitas, ¿sí? Y no es así. En el campo es que todo tiene que ver con que la bioética no tiene nada que ver con los ismos. O sea, ¿cuáles son los ismos? El fascismo, el izquierdismo, el protestantismo, el evangelismo, catolicismo, eso no es ética. Eso no tiene nada que ver con la parte universal. El término ética no es un ismo, ¿sí? Sino es más bien es el comportamiento del género humano, así de sencillo. Y entonces nosotros nos comportamos entonces en el área de las ciencias agropecuarias. Estamos hablando de la lucha, por ejemplo, contra los transgénicos, ¿sí? Que afectan, está demostrado que hacen que la práctica de los monocultivos y los transgénicos hagan que desaparezca la diversidad acerca alimentaria, ¿no? Solamente cultivar una especie de papa y una especie de maíz, eso va contra los principios de la evolución, ¿no? Además de eso, la agricultura con los agroquímicos, que prácticamente estamos a merced de esas grandes compañías, dígase DuPont, dígase Monsanto, que se aprovechan del veneno que nos están vendiendo en aras de la revolución de la agricultura, la revolución verde. Entonces esos son paradigmas que en el campo pues hay que tratar de luchar contra eso. La verdad es que yo me he dado cuenta que a veces como en el libro de La primavera silenciosa de Rachel Carson, cuando habla sobre la alimentación, de cómo alimentarse uno bien y no morir en el intento, ¿no? Entonces eso es y nuestra conciencia agrícola. Estamos viendo que
en nuestro municipio, por ejemplo, y se está como en la sabana de Bogotá, que ya se volvió, siendo un centro agrícola, se volvió, una selva de concreto, de ¿sí? cemento. De cemento, y no permite... Tierra feraz y la transforman en cemento. Sí. Pero permítame, Rafa, meto la cucharada ahí. Es decir, ahí se interceptan concepciones que rompen el hilo de la vida. Es decir, ahí es donde aparece la bioética para poner orden, ¿no? Un momento. Entonces aparecen las concepciones urbanísticas con las intenciones de unos señores que quieren es construir y que les den campo para construir, y las intenciones de otros núcleos de población que les interesa es preservar condiciones para la vida. Y aparece el negocio y entonces aparece la economía. Ricardo, ¿cómo es el cuento? Hablemos con la profesora. Interesante cuando ella hace el enfoque, esa parte de la antología, la parte económica, ¿no? ¿Cómo son los valores dentro del sector económico? Y el sector económico, hablemoslo a nivel universal, digamos, los poderes manejan la economía. Entonces hay sectores que están inválidos frente a esa competencia. Entonces, por ejemplo, aquí la desigualdad social, hablemos de aquí de Colombia, donde los oligopolios, los monopolios manejan la economía. Eso es mentira de que todo funciona alrededor de la oferta y la demanda. Se dictan leyes para favorecer a algunos, y ahí hablando de la parte de la la parte rural hace que sean sectores marginados y abandonados, porque no atomizados. Entonces viene la producción de los alimentos procesados, etcétera. Entonces, como son rentables y pagan impuestos y los dueños del poder son los mismos, entonces el campesino, ahí es el problema aquí del Valle de Ubaté, que el producto alimenticio, la leche, ahí está mal, está fregado. Entonces no hay una expectativa de los valores económicos, ¿dónde están ahí para respetar de que el campesino también tiene derecho a vivir con su producto dignamente. Entonces ahí metamos los valores. Bueno, ¿cómo haríamos ahí? Bueno, primero me parece una conversación hermosa para tejer, para poder empezar a entrelazar nuestras voces, partiendo de una categoría que amo profundamente, y es la ruralidad. ¿Sí? Y la ruralidad vista como lo plantea Rafael, que muy acertadamente nos muestra unos conflictos bioéticos fuertes frente al mercado y frente a la vida. Entonces, cómo estas empresas o cómo estos avances tecnológicos no están pensados para mejorar la vida, para mejorar las condiciones de vida, para mejorar la dignidad humana, el desarrollo humano, y podemos hablar algo de justicia social, aquí pensándolo, hilándolo más fino, ¿no? Y cómo esos aspectos tocan tanto la vida y cómo, en palabras de Mark Hunyadi, quien tiene un escrito que parece fabuloso, que es La moraleja de la tiranía de los modos de vida, cómo sentimos que somos libres en este mercado para actuar, sentimos que todo va en términos de oferta y demanda, nos hacen sentir, nos hacen pensar que somos libres para ese consumo, y efectivamente se le está dando valor, en palabras de Mariana Mazzucato, que fue una de las lecturas que muy juiciosamente reflexionaste, Ricardo, ¿qué es lo que realmente está teniendo valor aquí frente a este ejercicio mercantilista, ¿cierto?, que está apoderándose realmente de los, no solamente de los principios, sino de las apuestas reales que tenemos que hacer como seres humanos? Y entonces yo haré un apunte final con un hilo muy fino a través del profesor Nelson, y la educación, cómo está actuando frente a estas situaciones. Claro, cómo lo estamos pensando, cómo estamos dando respuesta, cómo lo estamos reflexionando y cómo lo vamos a actuar. Porque si bien es cierto, esto se está generando en conversaciones previas que son muy amenas
con ustedes, porque estar acá es un privilegio tremendo con todos esos conocimientos que tienen, y lo mencionamos hace un tiempo, la ruralidad se ha asociado con pobreza, con atraso, y eso no es real. Tenemos el orgullo de ser de familias campesinas. Yo tengo el orgullo de decir que soy criada en el campo por mis abuelos, entre vacas, entre pasto, entre naturaleza, y creo que fue lo mejor que me pudo haber dado mi familia en ese sentido. Y la educación y la ruralidad son dos categorías que atraviesan mi vida personal y profesional, por cuanto siento que hay mucho que trabajar allí. ¿Y dónde lo podemos trabajar? En la educación, que es donde estamos llamados, donde vamos transitando, vamos por ese mismo camino, vamos en esa trayectoria y tenemos mucho que hacer al respecto. Y este es un tema de largo aliento, ¿no? Tiene muchísimas cosas que explorar y pues me parece hermoso, me siento agradecida con ustedes por sentarse con esa gentileza, con esa generosidad a leer el libro y hacer estos aportes, porque estamos validando el ejercicio de miradas bioéticas, que es hacer una reflexión, un cuestionamiento y llenarnos de preguntas sobre muchas cuestiones que nos tocan, independiente de donde estemos. Ahí está la bioética. Digamos, lo que acabas de decir del entorno familiar, la abuela, el campo, ese sentir crecer en ese ambiente, la bioética está ahí inherente, o sea, usted la está viendo, la está sintiendo, la está copiando, le está entrando por los poros. Y entonces, sí, viene el colegio, en el colegio también nos enseñan valores, nos los enseñan, hay veces los ejemplos no son tanto. Llega uno a la cierta edad madura y es cuando se estrella contra el mundo. Y todos esos valores que usted diría que ya, el valor que tiene la honestidad, por ejemplo. Y cuando le proponen que para usted sobrevivir en esta selva de cemento, en esta selva de incongruencias, usted a veces se vuelve incongruente, ¿no? Entonces lo que hablamos, cuando hablábamos entre bambalinas, la educación, aquí hay mucha gente preparada, mucha gente que ha tenido toda la educación excelsa, se han graduado en Harvard, se han graduado en no sé qué, son eminentes, pero en la vida real son tramposos, son ladrones y están en el poder. Y lo contrario, sucede gente que que no ha estudiado, ha llegado aquí y son honestos y son dignos de confianza. ¿Cómo entrometer la bioética para que eso disminuirla? Porque de pronto la perfección o la utopía es fregado alcanzarla. Entonces, Luisita, ¿cómo mirarías eso? Pues, Ricardo, independiente de los estudios, de las trayectorias, de las posibilidades de ser o no ser, prima la condición humana, y en esa condición humana está mucho el ensayo, el error, principalmente el error, como posibilidad de aprendizaje también. Yo creo que principalmente todos hemos cometido errores de los que a hoy, después de todo lo que nos ha dado la vida, pensaríamos cómo pudimos haber hecho A o B o C, pero considero que eso también está ligado a esa posibilidad y a esa experiencia de vivir. Somos una colcha de retazos a través de nuestras experiencias buenas y malas, y de los errores también todos tenemos la posibilidad de aprender, de construir, aprender lo que no debemos hacer. En el colegio uno también puede tomar como referente en educación qué es lo que nunca quiero hacer o qué es lo que no quisiera aprender. Claro, y uno diría, ¿lo haría o no lo haría? Porque ahí está la condición humana. Pero yo creo que ahí está también el ejercicio fascinante de vivir, Ricardo, en entendernos tan humanos como lo somos, sin buscar esa perfección, que es una palabra que no va definitivamente en un condicionamiento de la descripción de lo que nosotros somos como seres humanos, sino esa posibilidad de transformarnos y mejorar a través de vivir. Es un acto mejorado. Vivir es la posibilidad de acercarme a una versión mejor de mí mismo. Y
Y ahí tenemos mucho que hacer y mucho que trabajar, porque también es un ejercicio del respeto a la autonomía, como decía Rafael ahorita con respecto a los valores, esos valores que vienen inclusive desde la biomédica, del respeto a la autonomía, pero sin afectar al otro, de la no maleficencia, de si yo no le hago el bien al otro, por lo menos no le hago el mal, y de buscar la justicia en todos los actos y la equidad, tratando de honrar todo lo que tenemos como experiencias y como vivencias y como saberes preestablecidos que vienen de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestra sociedad. Sí, es decir, para entrar con el asunto de la educación, ¿no? Entonces, la ha tenido difícil la educación, porque las cadenas de poder establecidas, y especialmente las cadenas del poder político, se han hecho por fuera de la bioética, y se han hecho por fuera de la ética, y se han hecho por fuera de lo que nosotros llamamos los valores. Y al contrario, la educación se ha hecho desde la dinámica de las disciplinas y desde la dinámica pedagógica, si eso se le puede llamar disciplina, de la repetición de contenidos. Entonces el libro navega y dice: necesitamos formar personas autónomas, personas que tengan una mirada propia, que revaliden conceptos como justicia, que se paren frente a conceptos como el de la corrupción, y que miren de frente a esas estructuras de poder. Vuelvo a repetir porque me pareció interesante. Decía o dice, porque el que escribe no muere. Este libro ya es inmortal. Dice el profesor Derrú, dice: educar es formar no solamente la mente, sino el corazón. Qué bello. Así es. Y agrega: formamos y educamos a las generaciones para que sobreagüen en la historia, no para que se hundan en ella. Entonces, por eso, equivocadamente, las generaciones se les pone a memorizar un poco de contenidos de la historia que pasó hace 500 o 2000 o 5000 años. Y entonces yo digo: ¿cuándo se estarán abordando, analizando y tomando partido frente a los problemas que tenemos hoy? Y ya lo sabemos, el turno es dentro de 2000 o 3000 años. Que algunas generaciones atrevidas digan: pues estudiamos la historia, pero entonces ya no hay que hacerle. Es decir, si estas generaciones la educación no las lleva a construir su propia historia, a pararse de frente con criterio y con autonomía a las estructuras del poder, pues no podremos cambiar nada. Es decir, mientras vivamos ahí prisioneros hasta la eternidad de una concepción, entonces ahí no hay nada que hacerle. Es decir, necesitamos que el futuro se construya de otra manera. Y dice acá: el futuro es una construcción problemática, dice Freire. ¿Por qué no hablamos, profesora Luisa, de esa expresión tan interesante de Freire? El futuro es una construcción problemática. Así es. Y más que pensarlo como una construcción problemática, es que si no asumimos en este momento desde la educación el papel que tenemos, la historia nos seguirá juzgando muy fuerte. Se le ha atribuido a la educación la resolución de un montón de cuestiones que, si bien es cierto, sí tiene que intervenir, pero hay otras que se complementan. No se le puede atribuir solamente a la educación lo que nosotros llamamos como educación formal, la resolución de estas problemáticas. Esto es un conjunto
donde tenemos que estar unidos de la mano, porque digamos que hacemos un ejercicio interesante en el colegio. Mandamos a nuestro hijo, procuramos pagar la pensión a tiempo, sabemos que los profesores se forman con amor, hay muchos que hacen su ejercicio con pasión, pero en casa nuestra familia no está tributando al ejercicio de educación. Es como lo dice Rafael, en el sentido de la multidimensionalidad, ¿no? De como el aporte universal, la mirada desde muchos aspectos que tenemos que generar para que esta educación pueda responder de forma integral, de forma holística, y cuando formamos personas con este pensamiento, cuando validamos lo que dicen, cuando los entendemos como sujetos válidos, cuando escuchamos al niño, al joven, con ese valor que se le tiene que dar, estamos formando personas autónomas sin invadir todas las discusiones que tienen que ver ahorita con el respeto y con el ejercicio de la integralidad, ¿verdad? Entonces, el futuro lo construimos entre todos, pero es problemático porque mientras existamos los seres humanos, el conflicto va a existir y forma parte de la condición humana. Una vida sin conflicto es un ideal que jamás se va a presentar, y aquí lo importante es cómo protagonizamos y cómo somos agentes de ese propio cambio y cómo nos hacemos conscientes de esas problemáticas, pero finalmente no de unas problemáticas ajenas, de unas problemáticas mías en la condición humana. Tú mencionabas ahorita el tema de las guerras, cómo yo desde mi casa estoy generando un ambiente de diálogo, de armonía, y dentro del conflicto o la discusión puedo llegar a dirimir ese conflicto y hacer pensar a estas personas que están aquí, que son nuestros hijos, nuestros familiares, que son personas valiosas y que construyen socialmente. Y así con todo, ¿no? Así con la persona donde estoy en mi trabajo, así con mi vecino, así con el señor celador, la señora del aseo que nos está siempre ayudando, así cómo nos vemos, cómo nos percibimos y cómo entendemos que entre todos podemos generar cambios única y exclusivamente si todos somos conscientes de eso. Es un pensamiento bastante traído de un libro de Gabriel García Márquez, pero hay que hacer la apuesta, porque en definitiva estamos para eso, para marcar la historia desde el punto donde estemos parados. Bastante neutral también, porque la neutralidad es necesaria en cuanto a la educación se refiere, porque no se puede tomar partido como educadores, como formadores, cuando no se respetan las intimidades de cada uno. ¿Sí? Lo mismo el papel del Estado en la educación, o sea, esa autonomía que tanto hemos intentado y tanto se ha pregonado, pero que no existe, porque precisamente los pénsumes están diseñados por unos señores banqueros, dice Freire, de unos señores bancarios que desde sus puntos de vista desarrollan un programa formativo educacional. Así es. El currículo viene pensado con un componente eurocéntrico del 200%. Cuando nosotros aquí estábamos libertando y luchando por ser libres en nuestros territorios, nuestra educación habla de cosas como proyecto de vida, que no es un concepto nuestro, ¿cierto? Y que se ha vuelto tan, bueno, de alguna manera como tan común, ¿cierto? No emitimos un juicio de valor frente a eso, pero sí tenemos que pensar en modelos que brinden una educación frente a lo que nosotros somos como cultura, como identidad. No se trata solamente de contextualizarla o de generar esos segmentos en educación, sino de ese ejercicio dialéctico que tengo fuertemente allí desde la educación. Freire lo dice, la educación debe tener un protagonismo, debe ser un militante político, por ejemplo. Qué revolucionario es eso de Freire, ¿no? Porque él altera toda esa estructura hegemónica
y pone en contexto lo popular, lo que nosotros somos, territorio, identidad, es pensar un poco para nosotros y no permitir que estas estructuras dominantes sigan haciéndonos el gran favor de pensar por nosotros, sino que nos permitan, o nosotros a través del ejercicio de la praxis, de nuestra tarea, en lo que nos desempeñemos, podamos estar haciendo no resistencia, sino un aporte real a los cambios que merecemos. Pequeños cambios todos los días van a generar en realidad una apuesta importante en los conflictos mundiales. Sí. Bueno, cuando Rafael hablaba acá de cómo los pensum educativos, los currículos, están hechos desde empresas, digamos, desde grandes conglomerados económicos que dicen, no, ustedes tienen es que darle un enfoque a esto. Es decir, ustedes tienen que formar consumistas. Es decir, nosotros tenemos en el mercado tantas cosas y entonces ustedes deben formar estudiantes que consuman. También necesitamos que consuman. Y entonces nos han torcido el concepto mismo de felicidad. Profesora Luisita, ¿cómo ser felices en una coyuntura de estas? La felicidad es algo muy polisémico, no me metan en esos. Ya está metido. La felicidad es la tranquilidad, mi querido profesor Nelson. La felicidad es todo lo que yo hago para sentirme tranquilo con mis posibilidades, tanto estructurales como funcionales, pero siempre sirviendo a los demás. Quiero traer una frase de mi abuelo, personaje que amé tanto: quien vive para servir, sirve para vivir. Y yo creo que la felicidad está ahí, en la acción, en lo que yo puedo hacer para mí, por mí, para el otro y por el otro, reconociendo la otredad, reconociendo la pluridiversidad y reconociendo que solamente en conjunto podemos construir frente a los cambios que con urgencia se requieren. Para mí eso sería la felicidad. ¿Su merced qué opina? Sí, pues resaltar la ética de vida, ¿no? La ética, digamos, volvemos al comienzo del entorno del ser humano frente a lo que nos rodea. Los valores, algunos intrínsecos y otros que aprendemos, es como los miedos. Nosotros nacemos con miedo y otros que nos los enseñan, ¿no? Ahí nos enseñan a tener miedo. Sí. Hay veces esta sociedad es la sociedad del miedo y la mentira, ¿sí? Uno va, por ejemplo, en anteriores conversaciones de diferentes temas, sobre todo, por ejemplo, la educación infantil, hablamos que un niño se enfrenta a 3 mundos: el mundo del hogar, el mundo del colegio y el mundo universal. Entonces, la televisión, por ejemplo, él tiene 3 mundos y él se comporta de acuerdo al mundo que está. Al colegio es otro comportamiento, y cuando está frente a las cosas, la televisión, las imágenes universales, él tiene otro comportamiento. Le gusta tener pistola, le gusta matar, ¿sí? Mientras que en la casa eso le prohíbe que no piense eso. Entonces está la ética de vida, cómo conformarla en el ser como estructura. Esa sería una. La otra es la autonomía, y la autonomía iría relacionada con la libertad, ¿no? No confundir la libertad, ¿no? La libertad no es lo que usted se quiera dedicar o hacer sin importarle al otro, ¿no? Y hay unos preceptos que también manejan esos términos para controlar. Entonces, yo creo que sí, la educación, no será la única, pero en parte a través de la formación se llega al conocimiento, y cuando uno conoce, sabe a qué se atiene. El saber frente a la vida, el saber hacer más adelante. Es decir, usted es tan estructurado que de pronto le falta llegar a la felicidad, que no se sabe qué es la felicidad. A la hora de la verdad no se sabe. Eduardo Galeano lo decía: la felicidad es una utopía. ¿Y la utopía qué es la utopía? Y él decía, pues que uno va caminando y la utopía cada vez se va acercando a la utopía, pero usted va llegando y se va alejando, va caminando y no la alcanzan. ¿Qué es la utopía? Eso, caminar.
hasta llegar a ver si lo encontramos. O siempre estar detrás de algo y cuando lo alcanzamos no nos sentimos satisfechos. Por eso también le sumaría al tema del conocimiento el agenciamiento. El agenciamiento, la posibilidad de tomar una decisión, porque muchas veces sabemos que hay algo que es correcto, no lo es, que está bien o no lo es, pero no se trata solamente de hacer lo correcto, o sea, no podemos tener una perspectiva reduccionista de la ética en perspectiva, sino porque aquí hay algo muy complejo. Esta es la época donde más se habla de valores y donde más estamos en crisis de valores. Entonces, me parece muy importante ese aporte que haces, Ricardo, porque el agenciamiento también es tener esa posibilidad dentro de mi condición humana de obrar de A, B o C manera, atendiendo a un propósito noble, que es lo que yo podría o podríamos llamar, o como lo diría Galeano, una utopía, que sigo persiguiendo para que se pueda dar y se pueda cumplir. Y ahí hay pues también un aporte muy importante desde allí, ¿no? Bueno, la felicidad no es eterna, ¿no? Ha sido una hora muy productiva aquí, de la mano y el pensamiento generoso de la profesora Luisa Joana Lara Rodríguez, y desde su libro Miradas Bioéticas, Antología de Reflexiones para la Educación. Profesora, muchas gracias. Le damos muchísimas gracias por su generosidad, por su tiempo, pero sobre todo por esta obra que es obligada, que es una obra obligada para los centros educativos, para que movilicen el concepto de educación, el concepto de sociedad, el concepto de poder político, el concepto de construcción de país. Entonces, Rafael, sus palabras finales. Faltan las de Ricardo. No, pues de todas maneras el concepto de universalista es lo que nos mueve, ¿no? Que es lo que nos permite, antes que el cientificismo, ¿sí? Antes que otras tendencias que no son, digamos, no son reales, ¿sí? Pero sí son relativos, porque la bioética también tiene su aspecto relativista, ¿no? Claro, que desde el punto de vista de donde se mire. Entonces, esto que nos sirva para nuestra función, que es democratizar el conocimiento, que es dar un aporte a nuestra comunidad y que pues tenemos la esperanza de que sean unos aportes valiosos. Ricardo, sus apreciaciones finales. Bueno, agradecer a la profesora Luisa, muy amable por su saber hacer. Esperamos que este coloquio, esta conversación haya sido de alimento para todos. Hemos aprendido algo nuevo. Ya tenemos de aquí en adelante la palabra bioética para aplicarla, para sentirla, para llevarla y defenderla. Muchas gracias. Dejo que se despida. A ustedes por este espacio tan maravilloso, Rafael, profe Nelson, Ricardo, en nombre de tantas personas en este municipio que atesoran este ejercicio de tener un centro donde se preocupen por la investigación, por la historia, por dar un espacio para que podamos hablar de estos temas que son tan importantes, que nos apasionan tanto. Los abrazo con todo mi agradecimiento
y pues también quisiera agradecerles mucho por ese reconocimiento que nos hacen desde la Universidad de Cundinamarca, al sello editorial, a nuestro señor rector, y pues este ha sido un ejercicio que también ha tenido un tiempo de familia, ¿no? Que uno le sacrifica tiempo de su hogar, de su hijo, entonces también a mi familia por todo ese tiempo que me ha permitido para esta construcción que ustedes hoy tan amablemente valoran, impulsan y divulgan. Muchísimas, pero muchísimas gracias por eso, y a todos un abrazo muy especial. Invitarlos a leer el libro Miradas Bioéticas, Antología de Reflexiones para la Educación. Muchas gracias. Muchas gracias a Cableva TV y a su director, don Aurelio Mancera, y a la parte técnica, Carlito Chacón, Carlos Castañeda, Iván Rodríguez, por su trabajo técnico y muy amables. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, un abrazo para todos.